Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo encuentro, queridos amigos. Quiero agradecerles las oraciones por mi salud y pedirles que sigan rezando, Bueno, por milagro estamos aquí. Hoy es un día en el que el Señor, día viernes, en el que el Señor nos pone a prueba de muchas maneras, ¿no? En primer lugar, porque como en Estados Unidos algunas zonas están pasando momentos muy difíciles por la climatología, vientos, nieve y demás, nuestros compañeros de Radio Católica Mundial no están allí justamente en donde están los estudios, ¿no? de Radio Católica Mundial, pero sabemos que está todo muy bien controladito porque así se trabaja en Radio Católica Mundial, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera prueba, porque tenemos que salir al aire solito, por decirlo de alguna manera. La segunda prueba es la que están escuchando. A ver, voy a hacer un poco de silencio. A ver, si escuchan ustedes. ¿Se oye? Ahora no, cuando lo quiero hacer escuchar. Ahí está, eso es. Bueno, resulta que están haciendo obras en el edificio de al lado, donde está nuestra emisora, en los nuevos estudios de la calle Mare de Déu de la Salud, muy cerquita del santuario de San José de la Montaña. El estudio está preparándose, está quedando muy bonito y va a quedar muy bonito también. Pero mientras tanto, esperando la insonorización, pasan estas cosas. Tercera prueba. Hoy debía estar con nosotros Fray Abel García. Vamos a seguir intentando ahora comunicarnos con él. Hemos hecho todos los pasos que solemos hacer con todos los invitados, entonces no sabemos si a Fray Abel le ha pasado algo. Esperemos que no. Pues igual vamos a presentar el programa, por supuesto. Bueno, entonces saludo a mis compañeros de Radio Católica Mundial, aunque no estén allí, pero sabemos que están pendientes de esta transmisión, por supuesto, ¿no? Bueno, aquí en la ciudad de Barcelona nos acompaña Raúl García en control. Aquí estamos los que formamos parte del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. La hermana Carmen Frauca preparando los guiones y Raúl García, como digo, en el control. Tengo muchas cosas que comentarles, tengo que responder también correos electrónicos, pero vamos primero a presentar un programa más de este precioso ciclo que a mí me ha encantado hacer, igual que los otros también. Pero este es muy especial porque nos ha animado a todos a amar más a la Iglesia, la única que fundó nuestro Señor Jesucristo. Ya lo presentamos. La Iglesia en la historia. Para conocer los grandes aportes de la Iglesia Católica en las diferentes épocas y culturas, partiendo de fuentes documentadas. Descubrirás tesoros de santidad, ciencia y sabiduría de la Iglesia a lo largo de más de 20 siglos. La Iglesia en la historia. Bueno, concretamente es el programa número 158. Y hoy queríamos centrarnos con Fray Abel en las fiestas de la Iglesia. Bueno, mientras Raúl, a ver si en estos minutos que vamos a escuchar un capítulo de historia de la Iglesia Católica, les repito entonces los datos por si alguien quiere conseguir el libro, Historia de la Iglesia Católica en sus 4 grandes edades, antigua, media, nueva y moderna, que escribieron los padres Bernardino Llorca, Ricardo García Villoslada y Francisco Montalbán, y que grabara con mucho cariño
el señor Arturo Méndez. Vamos a escuchar un capítulo más y mientras tanto intentamos comunicarnos con Fray Abel. Así que pidámosle a San Antonio y a San Francisco, que son, bueno, él pertenece a la misma orden que ellos, para que podamos contactar con él. Historia de la Iglesia Católica. Edad Media, Período I, siglos VII al XI. Los papas del siglo XI. Nueva opresión del pontificado y principio de la lucha por sus libertades. Con los últimos pontificados, la Iglesia había comenzado a respirar y a florecer, mas con la muerte prematura de Otón III entró de nuevo en un periodo de calamidades. Bajo los Crescencios y los Tusculanos. A la muerte de Otón III, vemos que el patricio Juan Crescencio se adueña de Roma, llegando a ser, como sus antepasados, el dictador de la ciudad. Ya habían pasado por la silla de San Pedro 3 pontífices manejados como muñecos por el amo de Roma, Juan Crescencio. El inmediato sucesor de Silvestre II fue Juan XVII, cuyo reinado no llegó a 6 meses. A este le siguió Juan XVIII, de quien refiere el Liber Pontificalis que falleció siendo monje en el monasterio de San Pablo, lo cual parece indicar que renunció a la tiara. ¿No intervendría en ello la voluntad imperativa de Crescencio? De Sergio IV, que le sucedió, sabemos poco. Mas desde 1012 se apoderó de la sede pontificia la familia de los condes de Túsculo, descendientes de las Teodoras. Lucharon en las primeras elecciones pontificias crescencios y tusculanos, triunfando estos últimos con su candidato Benedicto VIII, llamado hasta entonces Teofilacto, hijo del conde de Túsculo. Era de carácter enérgico y belicoso. Coronó emperador a Enrique II el Santo y trabajó en inteligencia con él por la reforma eclesiástica. Muerto Benedicto, se apoderó de la tiara un tal Romano, de la casa de Túsculo y hermano del Papa difunto. Como él era políticamente el dueño de Roma, se dio el caso de juntar en su mano los 2 poderes, el civil y el eclesiástico. Recibió las órdenes sagradas para llamarse Juan XIX. Desgraciadamente, Juan XIX no siguió el programa reformista de su hermano y antecesor. El papa siguiente, Benedicto IX, renovó la vergüenza y deshonra del pontificado. Contaba solo 17 años y era hijo de Alberico de Túsculo. Mas como desde un principio se dedicara a una vida escandalosa, fue arrojado de Roma por 2 veces y a la segunda, en 1045, los romanos nombraron al antipapa Silvestre III. En estas circunstancias, Benedicto IX, por una gruesa suma, abdicó su dignidad en manos de un eclesiástico que tomó el nombre de Gregorio VI, quien fue reconocido sin dificultad por el clero y el pueblo. Cerca de 2 años gobernó Gregorio VI con relativa tranquilidad. Pero ni el antipapa Silvestre III ni Benedicto IX renunciaban a sus pretendidos derechos. Principios de renovación. Enrique III dispone de la tiara. En estas circunstancias, pues, acudió el piadoso emperador Enrique III para arreglar el asunto. Efectivamente, en un sínodo reunido en Sutri, abdicó Gregorio VI mientras los otros 2 fueron depuestos. Poco después era elegido Clemente II, el cual, bajo la protección del enérgico Enrique III, inició una era de paz y prosperidad para la Iglesia. La tutela de Enrique III sobre el pontificado dará a la cristiandad una serie de papas austeros, irreprensibles, de gran altura moral y decididos a poner en marcha la reforma de la Iglesia. De acuerdo, el Papa y el Emperador presidieron enseguida un sínodo en que se dieron decretos muy severos y precisos
contra los delitos de simonía y aun contra los clérigos que recibiesen órdenes sagradas de cualquier obispo tenido por simoníaco. Enrique III se volvió a Alemania y el Papa murió antes de 10 meses, interrumpiéndose de este modo la iniciada corriente reformatoria. Todavía intentó Benedicto IX un golpe de mano y así, a la muerte de Clemente II, se apoderó violentamente de la sede pontificia, pero Enrique III lo arrojó de Roma e hizo elegir al Papa legítimo Dámaso II. A los 23 días había dejado de existir y los romanos piden al emperador un nuevo Papa. Gran acierto el de Enrique III al ofrecer la tiara a Bruno, obispo de Toul, varón santo, de talento organizador y acérrimo develador de todos los abusos, especialmente de la simonía. En su largo episcopado de 22 años había reformado las principales abadías de su diócesis, especialmente la de Moyenmoutier en los Vosgos. Ahora la respuesta que dio al emperador fue: «Yo iré a Roma, y si allí el clero y el pueblo espontáneamente me eligen pontífice, haré lo que deseáis. De otro modo no aceptaré elección alguna». En su viaje a la ciudad eterna le acompañaba, a lo menos desde Besançon, nada menos que Hildebrando, que venía de cerrarle piadosamente los ojos a Gregorio VI, muerto en Colonia. La acción pujante y reformadora de este personaje se dejará sentir cada día más en los inmediatos pontificados, que serán como un atrio o vestíbulo del suyo. Otro gran reformador iba en la comitiva de Bruno de Toul, su paisano Humberto, monje de Moyenmoutier, a quien no tardó en hacer cardenal obispo de Silva Cándida. Con tales colaboradores y con los que halló en Italia, entre los cuales descuella la austerísima figura del eremita San Pedro Damiani, dotado de verbo elocuente y flagelador como no se había oído desde San Jerónimo, pudo el nuevo Papa, que se llamó León IX, acometer decisivamente la reforma de la Iglesia. Viajes y concilios de León IX, desde el año 1049 al 1054. A poco de su coronación, reunió en Letrán un concilio en el que se dictaron leyes severas contra los simoníacos, aunque no se llegó al extremo defendido por el cardenal Humberto de declarar inválido el sacramento del orden administrado por obispos notoriamente simoníacos. La actividad de San León IX, en vez de recluirse en Roma, se expande por diversas naciones, siendo él mismo quien va personalmente a remediar abusos, predicando la reforma y convocando sínodos. León IX es un papa itinerante que ya en mayo de 1049 preside el sínodo de Pavía, atraviesa enseguida los Alpes y entra acompañado de Enrique III en Colonia y Aquisgrán. Pasa luego a Lieja, a Tréveris, a Toul, su antigua sede. Convoca el concilio de Reims, en el que muchos obispos simoníacos son públicamente destituidos. Se condenan las intrusiones del rey y los abusos de los eclesiásticos y se proclaman los derechos del pontificado contra las tendencias galicanas. Antes de terminar el año, reúne el Papa a los obispos alemanes en Maguncia, delante del emperador, donde, juntamente con la simonía, se proscribe enérgicamente el nicolaitismo o matrimonio de los sacerdotes. Víctor II, desde los años 1055 a 1057, y Esteban IX, desde 1057 a 1058. Víctor II, inspirado por Hildebrando, celebró en 1055 el gran sínodo reformador de Florencia, al que asistieron el emperador y 120 prelados. Las medidas, cada vez más rigurosas, contra la simonía y el concubinato se fueron urgiendo sin cesar. El nuevo papa se llamó Esteban IX. Mucho se podía esperar de su espíritu genuinamente eclesiástico y de su afán reformador, pero no llegó a reinar 8 meses.
Preparación de la Reforma Gregoriana. Tendencias reformistas. El cardenal Umberto y San Pedro Damiani son los jefes que acaudillan dos movimientos de reforma eclesiástica, el del norte, que algunos llaman lorenés, y el italiano, de procedencia anacorética. San Pedro Damiani jamás puso en duda los derechos históricos del emperador a intervenir en las elecciones pontificias y creyó útil y conveniente para la Iglesia la última decisión de aquel en casos difíciles y complicados. Del cardenal Humberto, recordemos que su principal actividad en pro de la reforma eclesiástica se desarrolla en el pontificado de Esteban IX. Por los años de 1057-58, publica su tratado Adversus Simoníacos, contra los simoníacos, donde expone todas sus ideas reformadoras. Ataca duramente a la herejía simoníaca y clama por la libertad de la Iglesia, principalmente en la elección de los pontífices. Bueno, a ver si ahora intentamos comunicarnos con Fray Abel. Fray Abel, ¿está usted allí? Muy buenas tardes. Aquí estoy, Nelly, paz y bien. Eso. Y perdón, porque estamos en riguroso directo, ¿verdad? Así es, un rigurosísimo directo y nos alegra muchísimo, Fray Abel. No se imagina cuánto invoqué a San Antonio, gracias a usted. Bueno. Que conste, Nelly, por eso preguntaba, digo, creo que estamos en riguroso directo, pero es que además, para que nuestros oyentes lo sepan, yo creo que esas oraciones a San Antonio sobre todo han conseguido que yo encontrara mi teléfono celular porque lo había perdido y por eso no he podido responder hasta ahora. Pues no sabía dónde lo había puesto y estoy aquí ahora mismo en Barcelona y el convento es muy grande y no sabía y he recorrido para arriba, para abajo, bueno, en fin. Y justamente cuando lo he encontrado he recibido la llamada. Así que San Antonio una vez más ha cumplido con su, exactamente. Eso es, cometido de encontrar las cosas perdidas. Así es, bueno, le damos gracias al Señor. Bueno, no se preocupe, Fray Abel, porque los oyentes estaban escuchando un capítulo más de Historia de la Iglesia, este audiolibro que grabamos hace tiempo con un señor que todavía vive y está muy mayor y con tanto cariño grabó cada uno de los capítulos. Y en este programa, que es el número 158 de La Iglesia en la Historia, queríamos centrarnos en la importancia de celebrar las fiestas de la Iglesia, porque cada una de ellas nos recuerda que tenemos que cambiar nuestra vida, que tenemos, si ha cambiado, mejorarla, y como el domingo próximo celebramos el bautismo de Jesús, ¿no cree que es importante y de que podemos sacar mucha enseñanza en la celebración de esta fiesta? Porque no es solemnidad, no es fiesta, ¿verdad, Fray Abel? Es fiesta, sí, efectivamente. Es fiesta, Nelly, con la que concluyen justamente, bueno, pues todas las fiestas navideñas, ¿no? Todo este tiempo de Navidad, que yo suelo decir que comercialmente termina el día 6, al menos en España, con los regalos del Día de Reyes, el 6 de enero, pero litúrgicamente, cristianamente hablando, el ciclo de la Navidad termina con la fiesta del bautismo del Señor, este próximo domingo. Una fiesta bellísima, por otro lado. Además, porque entra a formar parte, Nelly y queridos oyentes, de lo que es el ciclo de la manifestación. Claro, lo que se conoce propiamente como Epifanía. Es decir, la primera manifestación del Señor es su nacimiento, la palabra que se hace carne y se hace visible con el nacimiento del Hijo de Dios. Luego la manifestación también a los pastores, que son los primeros que llegan. Luego otra posterior manifestación a los pueblos paganos, representados por los magos. Y por último, la manifestación a las ovejas descarriadas de Israel, que en el fondo también somos cada uno de nosotros, ¿no? Los pecadores que van buscando conversión, que van buscando el perdón de sus pecados y que gracias a Cristo, que se sumerge en el agua, pues pueden recibir esta gracia preciosa, ¿no? De ser perdonados. Sí, pero... Es una fiesta muy bella esta del bautismo. Y siempre decimos, Fray Abel, recordando esa pregunta, ¿no?, del Papa Francisco ya hace bastante tiempo, recordad la fecha. O sea, ¿recordáis la fecha de vuestro bautismo? Yo no voy a preguntar aquí a nadie, pero cada uno en conciencia tiene que saber el día que comenzó a ser hijo de Dios, porque antes éramos criaturas, si no digo algo fuera de lugar, ¿no? Criaturas de Dios. No. Y ahora hijos de Dios, ¿no? Claro.
Por el Bueno. bautismo, eso nos incorporamos a Cristo y esta incorporación a Cristo nos concede la gracia de ser hijos de adopción, claro, efectivamente. Siendo criaturas de Dios, pues hijos de Dios por Eso adopción. es. Pero claro, Fray Abel, es impresionante, no sé, contemplar a nuestro Señor, Él, sin pecado, porque es Dios, ¿no? Haciendo una fila, como nosotros, por ejemplo, cuando nos vamos a confesar, ¿verdad? Pero en ese caso, haciendo esa fila de los pecadores que pedían el bautismo de Juan el Bautista. Claro, nosotros, así como somos, ¿no? Humanamente hubiéramos pensado en su lugar, pero yo, Nelly, ¿cómo puedo dar esta mala imagen ante aquellos a los que voy a predicar y a presentarme como el Mesías, ¿no? Háblenos de este precioso misterio de luz, Fray Abel. Pues efectivamente, Nelly, sorprende, incluso diríamos que desconcierta el ver al Señor ahí en la fila de los pecadores, el que no conoció pecado. Era el Cordero sin pecado, que justamente quitará y salvará al mundo de los pecados. Y bueno, muchas explicaciones se han dado a propósito de justamente de este hecho. Y yo creo que hay, al menos desde mi punto de vista, ¿no?, dos aspectos a tener muy en cuenta. El primero es que Cristo se ha hecho carne, se ha hecho hombre con todas las consecuencias, ha querido ser solidario con nosotros, con sus hermanos. Esto lo dice la carta a los Hebreos. ¿No? Se ha hecho hermano nuestro y en todo menos en el pecado. Pero sí que es verdad que aunque él no conoció el pecado, sí que conoció las consecuencias del pecado y por eso está ahí en la fila de los pecadores. En la fila de los pecadores no está como un pecador más, pero sí que está como una víctima del pecado. Es decir, ha querido en el fondo experimentar también él, ¿no?, las consecuencias del pecado en nosotros. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado en nosotros? Bueno, pues ya las vemos, ¿no? Claro. En su caso será la muerte. Sí. Esto le llevará hasta la muerte, ¿no? El pecado en nosotros, ya dice San Pablo, ¿no?, que el salario del pecado es la muerte, ¿no? Bueno, pues ahí está, en esa fila, ¿no?, haciéndose semejante en todo a sus hermanos. Por un lado esto, ¿no?, esa cercanía, esa solidaridad con nosotros, aún no siendo el pecador, como lo somos nosotros, ¿no? Pero es que además es muy bonito también, porque esto mismo que usted comentaba, Nelly, o sea, él lo hace sin ningún reparo a ser tachado también de pecador, aún no siéndolo, ¿no? Sí. A mí me encanta el ver esa libertad del Hijo de Dios, del Señor, ¿no? Y que no es como nosotros, que a veces tenemos tantos reparos, ¿verdad?, en que se nos asocie, se nos identifique con esto y con lo otro, ¿no? Porque tenemos muchos respetos humanos, que se suelen decir, ¿no? Y él, sin embargo, pues no, se pone ahí a la fila, imaginamos, con publicanos, con prostitutas, con personas de muy mala reputación, ¿no? Y lo hace justamente porque quiere salvar, ¿no?, a todos ellos y por lo tanto Dios podría haber salvado de muchas maneras, Nelly, yo siempre lo he pensado, ¿no? No sé, nuestros oyentes imagino que también. Sin embargo, quiso salvarnos desde ahí, desde lo más bajo. Y fijaos si descenderá hasta lo más bajo, que justamente el gesto, ¿no?, de entrar en el Jordán, para los padres de la Iglesia representa esto mismo. Es entrar hasta lo más hondo, ¿no?, desde la condición humana, sí, para desde ahí pues rescatar y salvar, ¿no?, y levantar al hombre caído por el pecado. Entonces yo creo que es una fiesta preciosa por muchos motivos. Ya hemos mencionado antes el primero, somos hechos hijos de Dios, pero es que además eso, Cristo ha querido abrazar nuestra vida, nuestra condición humana, también en su fragilidad, ¿no?, en su debilidad más profunda, ¿no? Y yo creo que este misterio del bautismo nos habla también de esto, ¿no? Pues me ha ayudado mucho lo que ha dicho, ¿eh? Esto de Jesús, claro, no se pone como un pecador más, ¿no?, sino como una víctima de nuestro pecado. Estamos conversando, gracias a Dios y a San Antonio, con Fray Abel García, religioso de la Orden de Frailes Menores Conventuales, los franciscanos conventuales. Él, pues, habitualmente está en el convento San Buenaventura en Madrid y ahora ocasionalmente en la ciudad de Barcelona. Igual no podría haberlo invitado, Fray Abel, porque aquí todo es polvo y bueno, no estamos en las mejores condiciones, pero estamos trabajando para ello. Entonces nos encanta haber podido pues contactar finalmente. Pues vamos ahora a unas, no sé, creo que
un planteo que podría ser el de muchos oyentes. He cambiado un poquito el orden de las preguntas que le habíamos enviado, Fray Abel, porque creo que ahora tocaría recordar a las dos familias, ¿no? La de Zacarías e Isabel, padres de San Juan Bautista, y la familia de José y María, los padres, la Madre de Dios, María Santísima, y José, el hombre justo que Dios eligió para cuidar, educar y guiar al niño Jesús. Pues claro, nos parece extraño, o puede parecer extraño, que siendo dos familias tan unidas, cada una de ellas, leamos en el Evangelio unas palabras que hasta parecen misteriosas, de Juan Bautista, cuando dice que él no conocía a Jesús. Pero entonces, ¿a qué se refieren estas palabras? Uno dice, pero ¿cómo no se conocían? Bueno, cuando estaban en el vientre San Juan de Isabel y Jesús de María, era lógico. Pero ¿y después? Efectivamente, Nelly, sorprenden estas palabras de Juan el Bautista, aunque también tenemos que recordar que, si bien por un lado pronunció no conocía a Jesús en un momento determinado, también el mismo Juan el Bautista, en el Evangelio de San Juan, será quien diga, este es el Cordero de Dios. Claro, ¿a qué se refieren estas palabras? No conocía, junto con las otras. Sobre todo hay dos referencias que hay que tener muy en cuenta. La primera es que, aunque Juan el Bautista conocía por el parentesco a Jesús, sí que es cierto que durante los 30 años de vida escondida en Nazaret, la vida de Cristo fue una vida muy ordinaria, muy ordinaria. Nada hacía sospechar que efectivamente fuera el Salvador. Y yo creo que Juan el Bautista, en fin, tampoco tendría muchos más datos de los que podía tener cualquier otra persona, y que venga Jesús trabajando con su padre. Y ciertamente su vida no era una vida como la que nosotros podemos llevar ahora, en el sentido de que dentro de lo ordinario había mucho de extraordinario, obviamente, pero entiendo que en el día a día pues debía ser, en este caso, un primo muy normal de Juan el Bautista. Porque esa etapa de los 30 años de Nazaret, efectivamente, fue una etapa de vida muy oculta. Y no solamente porque no sepamos o no conozcamos, sino porque, como muy bien dice algún padre de la Iglesia, la divinidad, Nelly, estaba como oculta bajo la humanidad. No había desaparecido, por supuesto, porque él siempre fue verdadero Dios y verdadero hombre. Pero es verdad que justamente esa dimensión divina estaba como muy oculta, ¿no? Bajo lo ordinario de un hombre como nosotros, ¿no? Como dice el himno de los filipenses, ¿no? Eso pasó como un hombre, como uno de tantos. Claro, es que esto es muy interesante. O sea, la encarnación tiene esta dimensión, ¿no? De pasar como uno de tantos. Entonces yo creo que Juan el Bautista vio a su primo, entiendo que en muchas otras ocasiones, y lo vio como uno de tantos. Eso por un lado. Por otro, también hay que entender, Nelly, que claro, ¿cuál era el Mesías esperado por el pueblo de Israel? Cuando Juan el Bautista, en un determinado momento, decide retirarse al desierto de Judea, ahí cerca del Jordán, para llevar una vida de penitencia y invitar a la conversión, y la gente poco a poco reconoce en él un hombre de Dios, un profeta, y acuden a recibir este bautismo de conversión. El Mesías que Juan el Bautista esperaba era, como en general, el Mesías que esperaban todos los judíos de la época. Era un Mesías que venía a liberar especialmente al pueblo pues del yugo del Imperio Romano, ¿no? Entonces, claro, también es verdad que Jesús, el mesianismo de Jesús, pues fue un mesianismo un poco distinto a lo esperado, diría bastante distinto a lo esperado, y que causó efectivamente desconcierto. Entonces, no conocía tiene que ver no tanto con un conocimiento, digamos, exterior, claro que se conocían, sino con un conocimiento de la verdadera identidad. Además, porque el verbo conocer en San Juan, el Evangelio de San Juan, tiene esta connotación, este sentido más profundo. Es decir, es un conocimiento de la identidad verdadera. Entonces, Juan el Bautista también tendrá que ir conociendo, es decir, acogiendo, se le irá desvelando poco a poco esta verdadera identidad de Cristo, que serán los 3 años especialmente de su vida pública, donde algunos lo acogerán, otros lo rechazarán, ya bien lo sabemos, ¿no?
Entonces, ya digo, este no conocía, hace referencia justamente a esto, a que aún no conocía en profundidad, ¿no?, la verdadera identidad de este hombre, de su primo en este caso, ¿no?, que se irá desvelando poco a poco hasta su muerte en la cruz. Recordemos que la gran revelación concretamente, por ejemplo, del Evangelio de San Marcos, que es ya sabemos el primero, el más antiguo, cuando es justamente el momento en el que se desvela la verdadera identidad de Cristo, que el mismo Cristo intenta ocultar en muchos de sus milagros, sobre todo cuando los demonios lo reconocían y demás, pues al pie de la cruz el centurión, un pagano, verdaderamente este era hijo de Dios. Esa es la verdadera identidad. Pero hasta el final no se desvela. Entonces, efectivamente, Juan el Bautista no conocía esta verdadera identidad porque se irá desvelando poco a poco, porque así quiso hacerlo el mismo Cristo, ¿no?, desvelar poco a poco su verdadera identidad. A eso se refiere, entiendo yo. Sí, perfecto. ¿Cuánto nos ayuda? Hoy es un programa más que reflexivo, más que meditativo. Fray Abel, nos quedan un par de preguntas, no vamos a comprometerlo para estar en todo el programa, pero por lo menos responder las que habíamos preparado. Vamos a hacer una pausa muy cortita y luego seguimos charlando con usted del bautismo de Jesús. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, gracias a Dios sigue acompañándonos Fray Abel García, religioso de la Orden de Frailes Menores Conventuales, en este programa, el último, previo a la celebración de la fiesta del bautismo de Jesús. Y bueno, vamos ahora aunque las dos respuestas anteriores de Fray Abel han sido muy prácticas para nosotros, y así deben ser, porque toda palabra de Dios y todo gesto de nuestro Señor encarnado tiene que llevarnos a un cambio de vida, a un cambio de actitud. Si es que algo en nuestra vida está mal, pues seguimos ahora con algo más práctico, porque, Fray Abel, queremos preguntarle ¿por qué es bueno que los niños pequeños reciban el santo bautismo cuanto antes? Aunque obviamente, claro, ellos no sean conscientes de este don tan inmenso. Es muy importante, Nelly, muy importante. Hoy, desgraciadamente, se ha extendido esta especie de costumbre, de mala costumbre, de decir, bueno, cuando ya sea mayor, él decidirá, ¿no? Sí. Y elegirá si quiere bautizarse o no. Al menos aquí en España esto es muy común, ¿no? Como escuchas incluso a veces familias que son de una cierta tradición cristiana. Sí. No, nosotros no hemos bautizado a nuestros hijos, y esto no es ningún juicio, ninguna crítica, por Dios. No, ya. Pero es verdad que es doloroso. Yo reconozco que cuando lo escucho me duele porque, bueno, pues porque creo que no es acertado, no es acertado. Y no sé en otros lugares, pero ya digo, aquí en España al menos está cada vez más extendido. Sin embargo, yo creo que en primer lugar hay una cuestión práctica. Tampoco los padres preguntan a sus bebés si quieren comer y les dan de comer. Y tampoco preguntan a sus hijos si quieren ir al colegio y les llevan al colegio. Se supone, ¿no? Claro, es decir, si un padre o una madre quiere dar lo mejor a sus hijos... Siempre, claro. A lo mejor luego, claro, pero el hijo podría decir, ¿y por qué me alimentasteis? ¿O por qué me llevasteis al colegio? ¿O por qué? Claro, bueno, pues la respuesta será siempre la de porque pensamos que era lo mejor para ti. O al médico también, Fray Abel, o al médico. Efectivamente, al médico. O cuando se ponen enfermos les llevan al médico. Claro. Sí. O sea, yo creo que todas las cosas buenas que los padres deciden hacer por sus hijos, sin que los hijos obviamente tengan ni conciencia ni capacidad de decidir o de responder a esa propuesta que se les hace,
es movidos porque creen que es lo mejor para ellos. Entonces yo entiendo que el don del bautismo, que es el don de la fe, porque cuando unos padres se acercan, ¿verdad?, a bautizar a su hijo pequeño, su bebé, la Iglesia en el rito pregunta esto, ¿no? ¿Qué pedís a la Iglesia? Pedimos el bautismo, y el bautismo ¿qué nos da? La fe, ¿no? La entrada, decíamos, ¿no?, a la adopción filial y a esa gracia, a esa virtud teologal que es infundida en nuestros corazones el día del bautismo, la fe, la esperanza y la caridad como semilla que luego habrá que cuidar. Efectivamente llegará un momento de especial la confirmación donde será la propia persona la que decida, ¿no?, seguir a Cristo de manera personal y demás. Bueno, entonces yo creo que esta es una justificación muy válida, la de por qué unos padres cristianos tienen que bautizar a su hijo. Pues porque si quieren darle lo mejor, y los padres obviamente tienen una experiencia de fe que ha sido para ellos un verdadero regalo, que les ha dado un sentido, una orientación en su vida, y pues, ¿por qué no darles también la fe junto con las otras cosas buenas que decíamos, ¿no? El alimento, el colegio, en fin, etcétera. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, yo entiendo también que hay otra dimensión, y que no podemos olvidarla, y es la de que claro, esto cuesta más hoy entenderlo, pero y sigue siendo un misterio. Pero claro, es que el bautismo, además de hacernos hijos de Dios, Nelly, nos perdona el pecado original. Y hoy se habla muy poco del pecado original. Parece que es algo que se ha olvidado totalmente. Sí. Y en este buenismo un poco que se respira en general en nuestra sociedad, pues claro, ¿cómo vamos a nacer con un pecado? Y si ese pecado no nos es perdonado, ¿qué ocurre si, por ejemplo, uno muere antes? Bueno, es un misterio, obviamente, y dejamos eso a la misericordia de Dios, por supuesto. Pero pudiendo hacerlo, Nelly, pudiendo unos padres llevar a su hijo a bautizar para que ese pecado, ¿no?, ese pecado que está muy arraigado en la naturaleza humana en cuanto tal, pero es un pecado original, ¿no?, bueno, pues le sea perdonado y este niño desde bien pronto pues pueda entrar ya en un camino de santidad, porque en el fondo es eso, ¿no? Es un camino de santidad, ¿no? Y yo creo que hay que apostar por ello, hay que animar a las familias cristianas, porque todo lo que ocurre en torno al bautismo es bellísimo, es bellísimo. Luego, decíamos, la persona decidirá más adelante si quiere continuar o no, pero al menos de primeras es que es ofrecerle, que es la semilla de la santidad, es la adopción filial, es que entra a formar parte de la Iglesia, es que se le abre el camino del cielo, es que todo lo que ocurre con el bautismo es que se une a Cristo. En fin, ya con eso solo, claro. No, y estoy pensando en lo que dice usted, es que es una cosa, o sea, de sentido común. Si yo al niño que tiene 3 años ya le llevo a la guardería, ya empieza a aprender cositas, ¿verdad? Aunque sea básicas, ¿no? Y el día de mañana él decidirá si quiere ir a la universidad o no, pero yo por lo menos le he facilitado aprender lo básico. En lo médico, bueno, han descubierto que este niño pues tiene asma y él verá si el día de mañana, cuando ya es mayor, pues sigue un tratamiento, ¿no?, para tener una vida normal, como puede tener cualquier asmático, ¿no? Pero va a decidir el día de mañana si va al médico o no, ya es responsabilidad de él, ¿no? Y lo demás, la comida, como usted dice, y bueno, y todo lo que va en torno a nuestra vida. Yo el día de mañana decidiré si quiero una dieta que me ayude a mi salud. Y bueno, todo eso, pues también, no sé, creo que esto valdría para un programa. ¿Por qué lo digo? Porque si seguimos estudiando en la medida que podemos, pues también es una manera de agradecer a nuestros padres todo el esfuerzo que hicieron, siendo nosotros pequeñitos, por ejemplo, ¿no? Y si no lo agradecemos, pues sería un pecado contra el 4º mandamiento, ¿no? Honrar padre y madre. Yo no he puesto lo mío para poder, pues, potenciar todo eso pequeñito, eso poquito que mis padres me dieron al ser pequeño, ¿no?, en cuanto a los estudios. Y así todo lo demás, ¿no? Si yo no me cuido mi salud, pues puede ser porque a lo mejor estoy cometiendo el pecado de gula. Yo no sé si esto tiene que ver, Fray Abel, pero me hace pensar todo lo que usted dice en esto también, ¿no? Porque se trata justamente de que vivamos una vida de santidad que comienza con ese primer sello, ¿no?, que es el bautismo.
Y yo he escuchado muchas cosas, Fray Abel, como por ejemplo, dice, no, yo prefiero no ser madrina porque, una señora me dijo, porque para eso hay que tener mucho dinero. Bueno, se equivoca de aquí a la China, ¿no? Y yo, con respecto a lo que usted decía, sobre bautizar, porque el niño nace con el pecado original. Y alguna persona puede decir, con lo lindo que es, con lo guapo que es, ¿cómo va a tener un pecado? Ve que creo que la falta de formación es lo que una y otra vez sale cuando vemos las cosas que hacemos mal, justamente porque no conocemos. Y entonces, cuando nace un niño, fíjese, Fray Abel, le cuento a usted y a los oyentes, ayer cumplieron 1 año, su primer añito de vida, los ahijados más pequeñitos que tenemos Raúl y yo, que son gemelos, 1 añito. Y me decía Raúl, ¿y cuándo fueron bautizados? Pues al poquito tiempo de nacer. O sea, es el mejor regalo que sus padres le han hecho, ¿no? El hecho de ser bautizados pronto. Bueno, todo esto me surge, Fray Abel, por todo lo que usted va diciendo. Y además pensar también que en la próxima Pascua, pues habrá nuevos hijos de Dios, los catecúmenos que ya se están preparando a lo mejor desde tiempo atrás para recibir ese gran regalo. Fray Abel, como ya queremos dejarlo libre, vamos a la última pregunta, porque el día del bautismo del Señor se celebran otras fiestas, ¿verdad que sí? Que están muy relacionadas. ¿Cuáles son? Las otras fiestas del día del bautismo del Señor, bueno, hay un gesto muy bonito, por cierto, ahora también lo comentaremos, pero a propósito de las fiestas, claro, a veces nosotros tenemos en nuestra cabeza que bueno, hay una especie como de celebración cronológica, ¿no? Donde todo tiene que coincidir en la edad de Cristo, en el momento en el que vivió cada una de las, digamos, de los misterios, ¿no? De su vida. Pero en la liturgia no es así. A veces la liturgia lo que hace es como aglutinar, ¿no? Distintas fiestas. Sí. Y justamente el día de la fiesta del bautismo también, por ejemplo, se celebra las bodas de Caná. Ese es el día en el que según, ya digo, ¿no? Claro, hay una, ¿cómo se llama? Una antífona de una de las fiestas de Navidad que habla de esto, ¿no? Habla justamente de esto. La Iglesia Ortodoxa ha permanecido, ¿no? Este aglutinar fiestas que tienen que ver con la manifestación, efectivamente. En las bodas de Caná también se manifiesta Cristo, ¿no? Junto con la Epifanía, decíamos, o bueno, propiamente con el bautismo, porque es ahí donde hay una primera manifestación, ¿no? La voz que se escucha desde el cielo, ¿no? Sí. Entonces, ahí se celebran estas fiestas, ¿no? Estos misterios de la vida del Señor. Pero es que además Nelly decía que también hay una tradición muy bonita, y es que el día de la Epifanía, justamente, se leen las fiestas de todo el año litúrgico. ¿Y por qué digo esto? Porque en el fondo nos recuerda, también por lo que usted ha preguntado al principio, ¿no? Qué importante es para el cristiano el ir reviviendo, ¿no? en su propia vida, en su propio camino, los misterios de la vida del Señor, ¿no? Y ahí, el día de la Epifanía, la Iglesia nos recuerda justamente esto, ¿no? Que la vida del cristiano está iluminada, está sostenida, está acompañada, está guiada por la vida misma del Señor, ¿no? Y donde se nos va recordando, por supuesto, lo que el Señor vivió, pero a la vez también la luz que se desprende de ahí, ¿no? Para nuestra propia vida, para nuestro propio camino, ¿no? Teniendo como momento culminante la Pascua. Claro. La Pascua del Señor. Entonces, el día de la Epifanía se anuncian estas fiestas, ¿no? Y bueno, como decíamos, ¿no? A propósito de la fiesta del bautismo del Señor, pues juntamente con esta manifestación en el río Jordán, pues recordamos, ¿no? También eso, las bodas de Caná, el primer signo que hace Cristo al comienzo de su ministerio público. Y no sé si alguna fiesta más que ahora mismo usted recuerde, ¿no? No, yo no recuerdo, pero claro. yo ya me quedo con esto que ha dicho, que nos ayuda mucho también, especialmente a los matrimonios, ¿no? Saber que Jesús, claro, pues asistió, lo mismo que está con nosotros cuando damos nuestro consentimiento, ¿verdad? En recibiendo el sacramento, pues así estuvo en las bodas de estos novios. Qué privilegio, ahí estuvo el mismo Señor, ¿no? Pero también está con nosotros, ¿verdad? Y además es bonito, Fray Abel, porque nos preparamos también para recibir, como tenemos que hacerlo, todos los sacramentos, ¿no?
en gracia de Dios. Nos preparamos para recibir sacramentalmente a Cristo, por ejemplo, en nuestro matrimonio, ¿no? Entonces, Cristo siempre nos acompaña, siempre está con nosotros. Fray Abel, yo quiero agradecerle pues estos puntos de meditación. A mí me ha ayudado mucho y no le he dicho todo lo que estaba pensando, de acuerdo a lo que usted nos comentaba, ¿no? Pero me quedo con esto. Y le quiero decir a los oyentes, ¿no? Pensar el próximo domingo, la fiesta del bautismo del Señor, en dar gracias a Dios por nuestros padres, porque nos hicieron bautizar, estén vivos o difuntos, recemos por ellos. Y también por aquel sacerdote que pues derramó el agua sobre nosotros, dijo las palabras para bautizarnos, y todo lo que es el rito propiamente del bautismo, que ahora no lo vamos a decir, y agradecer al Señor por nuestros padrinos, los que se comprometen a acompañarnos en nuestra vida espiritual. Fray Abel, ¿tiene un minutito para que recemos las 3 Ave Marías como lo hacemos siempre? Claro que sí, por supuesto. Bueno, pues comenzamos entonces invocando a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, nos libre a todos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Por nosotros. Fray Abel, le pedimos ya su bendición. Y una cosita, Fray Abel, como usted está en Barcelona, cuando termine el programa, ahora dentro de unos 8 minutos, 10 minutos, lo vuelvo a llamar a su móvil, ¿vale? Padre, quedamos así, ¿eh? Muy bien, estupendo. Bueno, su bendición, Fray Abel, por favor, para todos nosotros y cada uno de los oyentes. Claro que sí. Que el Señor os bendiga y os guarde, os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros, vuelva hacia vosotros su mirada y os dé la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Damos las gracias a Fray Abel García, religioso de la Orden de Frailes Menores Conventuales, que hoy ha estado con nosotros para hablar del bautismo de Jesús. Fray Abel, feliz y santo año para usted, y como ya nos ha confirmado, estará con nosotros siempre que Dios lo permita, en este ciclo que está a punto de terminar, a lo mejor un programa más, y en el nuevo que vamos a hacer sobre la oración. Fray Abel, no sé si le comenté que se llama ¿Cómo hablar con Dios? Sí, creo que me había comentado algo. Me parece un título muy bonito. Para que siga preparándose. Fray Abel, muchísimas gracias. Claro, en un ratito le llamamos. Gracias. De acuerdo. Adiós. Adiós, adiós. Bueno, no saben qué alegría me ha dado que podamos contactar con Fray Abel. Ha costado, pero el Señor nos ha ayudado, ¿eh? Le damos gracias al Señor por este encuentro. Ya han visto ustedes ya cómo nos ayuda cada uno de los programas que hacemos con Fray Abel, ¿eh? Por eso vale la pena seguir trabajando en estos medios de comunicación. Bueno, ¿qué tengo que decirles? Me queda poquito tiempo. El próximo lunes, si Dios quiere, día 13, nos va a acompañar nuevamente Padre Javier Crosby, que desde Perú nos va a hablar de algo muy necesario para estas fechas. Y es
el tema de los buenos propósitos. Querido oyente, ¿has hecho algún propósito para este nuevo año? ¿Uno o más? ¿Has elegido bien? ¿Y es posible que se hagan realidad con tu buena voluntad y la ayuda de Dios? ¿O han sido estos propósitos que son muy difíciles de cumplir? ¿Han sido buenos propósitos? ¿Le has pedido a Dios que te ayude? Bueno, todo esto lo vamos a ver, si Dios quiere, el próximo lunes, aquí en Con los Ojos de María, con el Padre Javier Crosby. Si Dios quiere, el próximo miércoles 15 nos vuelve a acompañar nuestra queridísima Esperanza San Martí, que tenía que estar el miércoles pasado. También con ella ha habido un inconveniente, se ha podido resolver y si Dios quiere el miércoles 15 estará con nosotros Esperanza San Martí. El tema no se los puedo decir porque le hemos propuesto algo, pero ella me ha dicho, tengo otra idea y vamos a ver de qué se trata. Y atención, queridísimo oyente de Lima, Perú, Andrés Román. Andrés, habías pedido que hiciéramos un programa sobre el beato Carlo Acutis, que pronto será San Carlo Acutis. Bueno, te confirmo a ti y a los oyentes que quieran escuchar este programa que el viernes que viene, dentro de exactamente una semana, si Dios quiere, va a estar María José García con nosotros, aquí en vivo y en directo, como ha estado hoy Fray Abel, para hablar de Carlo Acutis. Vamos a conocer a este beato, tan jovencito, que el Señor se lo llevó al cielo tan jovencito. Vamos a ver qué podemos sacar como enseñanza de su vida. Bueno, a mí me llama muchísimo y poderosamente la atención que ningún oyente haya hecho referencia al gran anuncio que hicimos el 1 de enero. ¿Cómo que qué anuncio? A ver, las fechas de las próximas peregrinaciones. Lo vamos a repetir. Aquellos amigos oyentes que nos quieran acompañar a Fátima, tomen nota. El próximo mes de junio, iremos a Fátima, si Dios quiere, del 11 al 16. Tomen nota rapidito. Fátima nos espera del 11 al 16. Vamos a hacer la parada cuando vayamos hacia Fátima en la ciudad de Valladolid. Nos vamos a hospedar en el Centro de Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Ya están hechas las reservas, así que aquel que quiera conocer la Basílica de la Gran Promesa y la historia de el secretario, se podría decir así, del Corazón de Jesús aquí en España, el beato Bernardo de Hoyos, y la promesa concreta que el Corazón de Jesús le hace, pues tome nota, del 11 al 16 de junio, peregrinación a Fátima, pasando por Valladolid. Y a la vuelta vamos a pasar por Talavera de la Reina. Por Talavera de la Reina, ahí a una horita más o menos de Toledo. Y ya saben ustedes quién es el colaborador que nos acompaña desde esta ciudad, el padre Jorge López Teulón. Así que esperamos verlo y que celebre la Santa Misa en Talavera de la Reina. Recuerden entonces, peregrinación a Fátima del 11 al 16 de junio de 2025. Termina el programa. Los espero el próximo lunes. Todo el equipo, no yo solamente, Bueno, a no faltar a la misa del domingo y que Dios los bendiga a todos. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?
escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.